Buenos días, yo voy a exponer sobre el tema 3, generalidades, marcas y botones reflejantes de limitadores y botones, donde mi equipo está conformado por Cid Palacios de Guadalupe, López Cabrera José David y Salinas Osorio Arnulfo y un servidor Valencia Sánchez Antón. Pasamos al primer punto, que son generalidades del señalamiento horizontal. Tenemos que para esto es el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o se colocan sobre el pavimento, las guarniciones o nuestras estructuras con el propósito de delinear las características geométricas de la carretera y vialidades urbanas. En su clasificación tenemos que las marcas y dispositivos de señalamiento horizontal, según sea su clasificación, son como lo mostraremos a continuación. Nuestro código de forma y color para las rayas nos dice que en las tablas, en la 1.2 y la 1.3, se presentan las formas y los colores de las rayas principales que se utilizan en el señalamiento horizontal según su orientación con respecto al sentido de circulación. Aquí estaremos viendo la tabla de clasificación de las marcas y dispositivos de señalamiento, que todas estas, todas las que están acá, todas las la M1, la M2, la M3, y así consecutivamente las iremos mostrando a continuación. De igual manera tenemos las coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilizan en las marcas y dispositivos para señalamiento horizontal y los coeficientes de reflexión mínimos. Pasamos en las rayas y las marcas. Nos dice que las marcas en el pavimento deben ser de color blanco, amarillo, verde o rojo reflejantes según la función. Esto, cuando el pavimento por su color no proporciona el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinear en todo su contorno con franjas negras de 5 centímetros de ancho. En los dispositivos se dice que los botones reflejantes podrán ser blancos, amarillos o rojos, según las marcas que complementan, y deben de estar dentro de las áreas correspondientes definidas por las coordenadas cromáticas presentes en las tablas que ya habíamos visto anteriormente. Ahora pasamos a las marcas, donde se nos dice que son las marcas sobre nuestro pavimento, que es la raya separadora de sentidos de circulación, la M1, donde se nos dice que se pinta o coloca sobre el pavimento para separar los sentidos de circulación vehicular en carreteras y vialidades urbanas de dos sentidos. Esto generalmente en el centro del arroyo vial, tanto en tangentes como en curvas. Aquí podemos ver cómo tenemos nuestro eje de separación de circulación, la raya de discontinua sencilla, que es esta que podemos ver acá, y la raya continua sencilla, que es esta. Ahora en la parte inferior tenemos el eje de separación de sentido de circulación. Tenemos la raya continua sencilla y tenemos la raya continua discontinua, que son estas que se ven aquí. Ahora, para carreteras y vialidades urbanas con ancho de arroyo vial de hasta 6.5 metros y ciclovías, se nos dice que las rayas separadoras de sentido de circulación deben ser de 10 centímetros de ancho según su función. Esto, la raya sencilla continua, la 1.1, que es en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase, conforme a lo indicado en el apéndice A2 de este manual, o en los tramos donde por cualquier razón se prohíbe nuestro rebase. En la raya discontinua sencilla se nos dice que es la M12. Se nos dice que en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es igual o mayor que la necesaria para el rebase, conforme a lo indicado en nuestro apéndice, y consiste en segmentos de 5 metros separados entre sí 10 metros. Ahora, para carreteras y vialidades urbanas con ancho de arroyo vial mayor a 6.5 metros, se nos dice que el ancho de raya separadora de sentido de circulación, esto es en función del tipo de vialidad de que se trate. Esto debe ser el que se indique en la tabla 2.2. Esta raya, según su función, y tenemos que es en la zona de no rebase. Podemos ver que está la raya separadora de sentidos de circulación, es la continua sencilla, la que ya habíamos mostrado. La raya en la orilla derecha es la continua. La raya separadora de sentido de circulación continua sencilla y la raya en la orilla derecha continua. En zonas de rebase podemos ver que tenemos la raya separadora de sentidos de la circulación discontinua sencilla, es lo que habíamos anteriormente, los 5 metros y los 10 metros que teníamos de separación, y la raya en la orilla derecha la continua. Aquí podemos ver la tabla donde se nos muestra la longitud de raya separadora de sentido de circulación continua en la aproximación a una intersección, y nuestra tabla del ancho de la raya. Podemos ver, dependiendo de nuestro tipo de vialidad, es el ancho de raya que ocuparemos. Esto está dado en centímetros. Aquí podemos ver la raya continua sencilla, la M1.3,
que es aquella en donde en tramos donde para ambos sentidos de circulación la distancia de vialidad es menor que la requerida para el rebase conforme a lo indicado en el apéndice en los tramos donde por cualquier razón se prohíbe el rebase. En la aproximación de las intersecciones que tengan raya de alto, como se muestra en la figura, su longitud respecto a dicha raya se debe determinar en función de la velocidad de proyecto en el caso de carreteras y vialidades urbanas nuevas o de operación ya existentes. En la raya continua discontinua, la M1.4, se emplea como se muestra en la figura, que en un momento la veremos, que es aquella tramos donde la distancia de visibilidad disponible nos permite la maniobra de rebase únicamente desde uno de los carriles conforme a lo indicado. En la discontinua sencilla, la 1.5, se nos dice que se emplea como se muestra en las figuras, es en aquellos tramos en donde para ambos sentidos de circulación la distancia de visibilidad es igual o mayor a la necesaria para el rebase. En la raya continua doble, la 1.6, se emplea para delimitar carriles en contrasentido normalmente exclusivos para la circulación de ciertos tipos de vehículos automotores o para ciclovías compartidas y se debe marcar en toda su longitud del carril. Este también se debe utilizar en carreteras y vialidades urbanas con dos o más carriles por lo menos en uno de los sentidos cuando la separación entre los dos carriles del sentido opuesto son de 50 a 150 centímetros. Aquí podemos ver lo que hablábamos, que tenemos la raya separadora de sentidos de circulación, la continua sencilla, la continua discontinua y en la orilla la discontinua. También podemos ver la raya separadora de sentidos de circulación, la sencilla, la separadora de carriles discontinua y la de las orillas derecha, que es discontinua. En la parte inferior podemos ver la raya separadora de sentidos de circulación continua discontinua, que es este que se presenta aquí, la raya en la orilla derecha discontinua, las rayas separadoras de sentidos de circulación continua sencilla y podemos ver la raya continua doble para delimitar el carril exclusivo, las marcas de las guarniciones en la prohibición de nuestro estacionamiento y la raya de alto que podemos ver que está aquí. Ahora, para nuestra raya separadora de carriles del M2 se nos dice que se utiliza para delimitar los carriles del mismo sentido de circulación en carreteras y vialidades urbanas de dos o más carriles por sentido, así como para delimitar carriles especiales para vueltas, carriles exclusivos para la circulación de ciertos tipos de vehículos automotores y ciclovías compartidas. Para la raya separadora de carriles continua sencilla, la M2.1, se nos dice que debe ser continua sencilla en la aproximación de las intersecciones que tenga la raya de alto o cuando delimite carriles especiales para las vueltas. La raya separadora de carriles continua doble se dice que debe ser continua doble cuando delimita carriles exclusivos para la circulación de ciertos tipos de vehículos automotores o ciclovías compartidas, y de esta debe de ser marcada en toda su longitud de nuestro carril. Aquí podemos ver de lo que estamos hablando, que tenemos la raya separadora de carriles, la discontinua. Tenemos la raya diagonales, que como podemos ver es a 45 grados. La raya en la orilla derecha, que es la continua. Y la raya en la orilla derecha, que es discontinua. En la raya separadora de carriles discontinua, la M2.3, podemos ver que esta es cuando se permite cruzar la raya separadora de carriles. Esta debe ser discontinua y colocarse en segmentos de 5 metros separados entre sí 10 metros. Aquí podemos ver de lo que estamos hablando. Podemos ya identificar aquí las rayas de alto. Podemos identificar el cruce peatonal. Y podemos ver las rayas separadas de sentido de circulación. Ahora, en la raya en la orilla de arroyo vial, la M3, es la que se nos dice que se utiliza en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías. Cuando no existen banquetas o guarniciones para indicar las orillas del arroyo vial y delimitar en el caso de los acotamientos. Podemos ver aquí cómo está marcado nuestra área neutral, que es esta, algo nuevo que hemos estado viendo hasta ahorita, la raya en la forma de galón, podemos ver aquí está, y la raya canalizadora. Ahora para la raya en la orilla derecha continua, la 3.1, se nos dice que esta raya debe ser continua cuando el acotamiento tenga un ancho. Podemos ver que nos dice que tiene un ancho de hasta 2 metros, o en curvas, intersecciones, entradas y salidas, donde por razones de seguridad en la operación de tránsito conviene restringir el estacionamiento sobre el acotamiento. Esto en cuyo caso la extensión de la raya debe ser igual a la de la zona de restricción más la longitud que en función de la velocidad de operación. Pasamos a la raya en la orilla derecha discontinua, la M3.2. Se nos dice que esta raya debe ser discontinua cuando el ancho de acotamiento sea mayor de 2 metros
esto conformada por el segmento de 2 metros de longitud separadas a 2 metros entre sí, y para ciclovías deben de ser de 1 metro separadas a cada 2 metros. La raya en la orilla izquierda, el 3.3, nos dice que la raya en la orilla izquierda del arroyo vial con respecto al sentido de circulación se debe utilizar en carreteras y vialidades urbanas con faja separadora central mayor a 150 centímetros, únicamente con faja separadora central de cuerpos separados o de un solo sentido de circulación, así como rampas de salida. La raya guía en zonas de transición, el M4, esta se utiliza para delimitar en la zona de transición entre los carriles de tránsito directo y el de cambio de velocidad en las entradas y salidas o para ligar los extremos de los enlaces. Tenemos las rayas canalizadoras, el M5, es donde se utilizan en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías, esto para delimitar la trayectoria de los vehículos, canalizando el tránsito en las entradas, en las salidas y bifurcaciones, o para separar apropiadamente los sentidos de circulación, formando una zona neutral de aproximación a las isletas o fajas separadoras. Las rayas de alto, el M6, se utilizan en carreteras, vialidades urbanas y ciclovías para indicar el sitio donde deben detenerse los vehículos. Esto de acuerdo con una señal de alto o de semáforo. Debe ser continua, sencilla, blanca, reflejante y trazar cruzando todos los carriles que tengan tránsito en el mismo sentido. La raya de cruce de peatones o ciclistas, el M7, este se utiliza para delimitar las áreas de cruce de peatones o de ciclistas. Deben de ser continuos, color amarillo reflejante para peatones o verde reflejante para ciclistas y tratar de trazarse en todo el ancho de vialidad. Las rayas para cruce de peatones en vías primarias y para cruces de ciclistas, el M71, nos dice que en carreteras con 2 o más carriles por sentido de circulación y vías primarias o intersecciones con ciclovías, las rayas de cruce de peatones o de ciclistas, estas deben de ser de una sección de raya de 40 centímetros de ancho. Estas deben de ser paralelas a la trayectoria de los vehículos y separadas entre sí a cada 40 centímetros. Esto con una longitud igual al ancho de las banquetas entre las que generalmente se encuentran situados o igual al ancho de la ciclovía, pero en ningún caso estas deben de ser mayor a 4.5 metros ni menor a 2 metros. Esto para el cruce de los peatones o mayores de 3 metros ni menores de 1.4 para el cruce de ciclistas. Aquí podemos ver las carreteras con 2 o más carriles por el sentido de circulación en las vías primarias. Podemos ya identificar nuestras rayas de alto, y lo nuevo aquí es el área de cruce para peatones y la marca de identificación de ciclovías, que es lo que hemos estado viendo. Ahora en las rayas de cruce de peatones en vías secundarias y ciclovías, el M7.2, tenemos que en vías secundarias y ciclovías las rayas para el cruce en peatones deben de ser 2 rayas paralelas a la trayectoria de los peatones de 20 centímetros de ancho. Estas deben ser tratadas en una separación que determine para el ancho de banquetas, que generalmente las ligan, pero en ningún caso dicha separación debe ser menor a 2 metros ni mayor de 4.5 metros. Aquí podemos ver las imágenes donde se nos dice en la norma que estos no deben de ser solo porque sí, sino que cada uno tiene las dimensiones que deben de seguir. A continuación les mostraremos para qué funciona esto. Se dice que las marcas para cruce de ferrocarril, el M8, estas son rayas y símbolos y letras que se usan para advertir la proximidad de un cruce a nivel de vía férrea. Estas deben ser de color blanco reflejante y consisten en una X con las letras F y C. Podemos ver aquí las zonas de los vibradores a base de botones, la raya separadora que ya la hemos visto. Y podemos ver aquí nuestro ancho de corona y la longitud de las zonas de vibraciones, que está a cada 0.9 metros y 0.25 metros. Ahora para nuestra raya con espaciamiento logarítmico, el M9, se nos dice que se utiliza en carreteras y vialidades urbanas, estas generalmente en los pasos a nivel de peatones, cruces o a nivel con las vías férreas. Esto en zonas escolares o cualquier otro sitio donde se requiere disminuir la velocidad de nuestros vehículos. Ya por último, las marcas de estacionamiento. Estas se emplean en zonas de estacionamiento para lograr su uso eficiente y ordenado. Esto para evitar que se invadan los cruces de peatones y los pasos de personas con discapacidad, las paradas de autobuses, las zonas para maniobras comerciales, las esquinas y sus proximidades. Estas limitando los espacios de estacionamiento para cada vehículo.